Para mí, como habría que empezar saludando o algo así. Como, bueno, bienvenidos, vamos a compartir con ustedes lo que... Sí, conversaciones de por ahí de edificación o planificación que tenemos. Queremos abrirlas también para la gente y que sea de edificación para Bueno, ellos. estamos abriendo este espacio para mostrarles lo que hablan un matrimonio de pastores en el sillón donde hablan las cosas de pastores. Para que nos conozcan y para que también se edifiquen. Bendiciones a todos ahí. Bueno, estoy acá con mi esposa hermosa. Vamos a compartir con ustedes en este sillón donde hablamos siempre nuestras cosas. No, acá no nació Kingdom en este sillón, pero algo parecido. Bueno, no tan parecido. Todo roto. Sí, en un sillón roto, pero en un sillón nació todo lo que estamos haciendo hoy. Así que prendimos la cámara literalmente ahí y nos sentamos acá, allí como estamos, en la casa para compartir con ustedes. Y estoy seguro que acá van a edificarse pastores, líderes, van a potenciar su liderazgo. Y vamos a abrir este espacio para mostrarles y que escuchen y que vean nuestras ideas, nuestra mentalidad, lo que conversamos y bueno, todo eso. Así que... Esto es algo que no lo habíamos planificado, surgió de diferentes momentos que nos sentamos acá, incluso comiendo o cuando venimos de la iglesia. Sí, y te dije un día, Sí. qué bueno sería que esto se esté grabando. Sí, y de ahí salió, ¿no? Hace poquito tiempo, porque somos así. No tratamos de no razonar mucho las cosas, no pensar tanto, sino que viene el pensamiento o la voz de nuestra conciencia y accionamos en base a eso. Entonces surgió la idea. Sí, fue así y así estamos. Fue el domingo. Fue el domingo, sí. Vinimos de la iglesia, estábamos comiendo y él me dijo eso. Qué bueno sería que esto se esté grabando, porque realmente lo que estábamos hablando estaba siendo de mucha edificación para nosotros mismos. Sí. Entonces, bueno, sí. surgió así la idea. Y bueno, y creo que ya que salió eso espontáneo también ahora, podemos como hablar un poquito de eso, porque estaba muy bueno. Sí. La pregunta fue cómo Kingdom va a impactar a un pastor, tanto el pastor que logró todo, pero si no está alineado, hay un área de su vida en la que está padeciendo o sufriendo, porque nosotros estuvimos ahí, y el pastor también que no logró quizás lo que quiere lograr, y se encuentra como con una pared que no sabe cómo romper y avanzar. ¿Cómo Kingdom puede impactar a esos dos tipos de pastores? Entonces, bueno, el pastor que está frustrado, ansioso, como estábamos nosotros, o más fuerte quizás yo en esa área, vos siempre fuiste más estable. Sí tuviste tu momento, pero más estable que yo. Sí. Vos siempre fuiste más de no detenerte, pero yo me acuerdo que muchas veces estaba en la cama yo o dormía mis hábitos mal. Sí. Y vos venías y me decías, levántate, hay cosas que hacer. Sí. Eso era horrible. Yo Sí. hoy pongo a pensar en eso y digo, Sí. qué mal que estaba. Pero no sé, vos cómo ves que Kingdom puede potenciar a un pastor que está ansioso, estresado, que quiere alcanzar cosas y no sabe cómo. Sí. Yo creo que Kingdom viene con algo muy, muy característico, y es que toca todas las áreas que un pastor o un líder necesita. El pelo. No. Esto estamos en vivo, pero el pelo está en el micrófono. Justo que está ahí. Es algo muy característico de Kingdom eso, que toca todas las áreas que un pastor o un líder necesita, no solamente la parte espiritual. Sí. Todo radica en la mente, en tu sistema de creencias. Se forma con lo que uno habla, lo que decíamos el otro día. Tus palabras, lo que hablas, se termina transformando en tu sistema de creencias y termina forjando lo que sería tu mentalidad. Entonces yo creo que el gran problema de los pastores, y que nosotros lo pasamos, es que creen que todo se resuelve orando, o todo se resuelve con armas espirituales o estrategias,
que sí, obviamente que la oración es poderosa, predicamos eso, Sí. la oración es esencial, si no hay oración no hay nada. Es la base de Es todo. la base de todo, pero también la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, eso a mí me da a entender que yo puedo orar, pero si no hay una parte de accionar, esa oración no va a producir nada. Y ahí está el déficit de nosotros los pastores, que sabemos todo en la parte, somos expertos en el área espiritual, pero somos novatos en el área de cómo lidiar con la mente, con los hábitos, con nuestro cuerpo, que es la herramienta que nos va a llevar a ejercer nuestro ministerio. Sí. Entonces, somos expertos en lo espiritual, Sí. pero novatos en todo el resto, que también es muy importante. Y nosotros siempre hacíamos, ¿te acordás que cuando por ahí vos me veías así mal o estresado, cansado, me decías, orá más, anda a orar más? Y yo te decía lo mismo a vos, orá. Y todo era orá, y está bien, pero Sí. no terminábamos de salir. Sí. Y vos estabas diciendo una palabra ahora que fue clave en nosotros, que fue entender que hay un sistema de creencias, que es lo que creemos en nuestra mente, lo que va a llevarnos a tener la realidad que tenemos. Sí. Y cuando nosotros nos volvimos expertos en eso, más allá de lo espiritual, fue que se produjo el impacto, el cambio. Entonces, a un pastor que está lidiando con eso, es importante, bueno, lo que dijiste, pero como si, para que los que están mirando también puedan ver, si ves un pastor frustrado, como estaba yo, ¿qué le dirías? ¿Qué sería tu consejo? Yo creo que el problema, vamos a decir, o lo que comúnmente vemos en los pastores es que se ocupan tanto de la iglesia, tanto de las almas, que sí, porque van a decir, un alma vale más que todo el oro del mundo, Sí. y claro que sí, es así, pero si un pastor no está bien, si un pastor deja de cuidarse, deja de respetarse, deja de amarse, va a llegar un momento que deja de ser útil en cierta forma, o Dios comienza a no usarlo de la manera que quiere usarlo, porque ve que ese pastor, que también es un alma, es una persona, comienza a estar desgastado, comienza a estar frustrado. Que lo usa. Lo va a usar, claramente. Cada domingo claro lo va a que usar, sí. la gloria va a caer. Ese pastor carga con unción, ese pastor Exacto. tiene un llamado, eso no está No en está en duda. discusión. Pero hay una parte en la que el pastor comienza a dedicarse tanto al ministerio, a la obra, a las almas y demás, que comienza a descuidarse. Comienza, sí, quizás tiene su relación con Dios, pero hay hábitos y hay principios, que es lo impactante de Kingdom, que ese pastor no tiene. Comienza a postergar quizás su buena alimentación, comienza a postergar su descanso, su tiempo de ejercicio, incluso tiempo de estar con su familia. Sí, clave. De aprender. ¿Por qué? Por el ministerio. Entonces ese pastor, no digo que sean todos los casos igual, pero en diferentes áreas sí. Ese pastor tarde o temprano, ¿qué pasa? Comienza a sentirse desgastado, comienza a sentirse frustrado. Y eso se refleja en la iglesia. Y eso se ve reflejado en la iglesia. Como está la cabeza, como está el pastor, es como va a estar el cuerpo. Es así. Sí. Y bueno, entonces un pastor que está, yo creo que un pastor que está frustrado, que está así como en esa situación que estábamos nosotros, lo que tiene que hacer es darse cuenta que está en un desorden. Nosotros estábamos así. Sí. Era todo buscar el crecimiento de la iglesia, pero no estábamos creciendo nosotros. Y entonces, como no crecíamos nosotros, nos frustrábamos y todo estaba mal. Las finanzas estaban mal, nuestro matrimonio mal, era peleas constantes por finanzas, por no ponernos de acuerdo, por el liderazgo, por qué tenemos que hacer, y mucho más cuando empezamos con la iglesia en Capital. Pero que vimos muchos buenos resultados. Y aún así no teníamos esta revelación. Kingdom no estaba cuando teníamos la iglesia. Pero había algo dentro nuestro que eso es importante mencionarlo.
siempre nosotros sentíamos que algo nos faltaba. Sí, eso. Siempre teníamos la iglesia en Capital Federal, como por 1 año y medio creo que la tuvimos. Sí vimos un crecimiento, pero siempre tratábamos de innovar. Siempre hacíamos cosas diferentes porque sentíamos que Dios nos había llamado para algo grande, para algo que iba a impactar, algo que todavía en las iglesias no estaba. Había algo que iba más allá. Sí, obviamente con la base de la oración, del evangelio, hay principios que no se van a negociar nunca, lo que es un ministerio, una iglesia, pero había algo que faltaba y eso nos generaba a nosotros como una incertidumbre, como algo, una carencia de algo, hasta que Dios te habló eso. Sí. Y bueno, y ahí estábamos. Bueno, eso es bueno también. Esa insatisfacción era porque sabíamos o porque teníamos una visión. Sí. Y todo nace también de una visión, que bueno, ese es un tema mucho más amplio también, pero en fin, un pastor que está así frustrado, como nosotros estábamos, necesita darse cuenta que está desordenado. Sí. No tiene hábitos correctos. Ora, pero todo el resto está desordenado. Y eso es difícil darse uno cuenta, porque como decías vos, uno deja todo por el ministerio y se desgasta, y claro, ahí entra la depresión, entra la ansiedad, entra el estrés, y cómo repercute todo eso en el cuerpo. Sí. Entonces el pastor está cansado, está gordo, porque es la realidad. Yo lo dije en un video en YouTube, uno de los primeros que puse, y acá estás vos, y entonces me podés afirmar eso, que yo nunca fui obeso, pero no estaba en forma. Claro. No, tenía una panza, gordo, estaba fuera de peso, pesaba como 78 kilos, llegué a pesar, y no hacía ejercicio, y estaba ahí. ¿Cómo estaba? O sea, ¿cómo me veías vos cuando estaba en ese momento? Sí, quizás yo no me daba cuenta en ese momento, claro. O sí lo notábamos, porque yo tampoco estaba bien, si bien nunca fui una persona gorda ni obesa, sí. Pero no me respetaba, no me cuidaba, y yo creía que tenía amor propio y realmente no me amaba, porque no me dedicaba tiempo, no me ocupaba por estar bien yo. Y mi grave error era que siempre ponía a los otros por encima mío. En lugar de cuidarme, primero yo, de alimentarme correctamente, de hacer actividad física y demás, siempre ponía en primer lugar al otro. Y creo que es eso, el gran problema que vemos hoy en los pastores, que lo dan todo por la iglesia, por el ministerio, pero si no te cuidas primeramente vos, va a llegar un momento que lo que le puedas dar a la iglesia, más allá que cargues con la unción, con el llamado de Dios, va a llegar un momento en el que eso va a tener un techo. Sí, está limitado. Y hay que darlo todo. O sea, yo creo que hay que darlo todo por el reino, hay que dar todo por Dios, pero no es lo mismo la capacidad de dar que tenés cuando estás internamente destruido, a que la capacidad que tenés de dar cuando estás alineado. Claro. Entonces hoy nosotros tenemos otra fuerza, otro enfoque. Y bueno, y ahí están los resultados. Más útiles para el reino. Sí, claro. Y ahí están los resultados. Y también pasa que, bueno, es lo que está pasando, que vemos los pastores recurrir a nosotros. Sí. Y eso es lo que enseñamos en Kingdom también. ¿Por qué atraemos a esos pastores a nosotros? Porque nosotros logramos vencer en esas áreas que estábamos mal y que todos los pastores y líderes necesitan. Sí. Entonces hoy Dios nos conecta con esa gente porque vio que superamos esas cosas y sabe que lo podemos ayudar, y entonces Kingdom hoy nos está conectando con pastores en todas partes de Argentina y de otros países también. Sí. Hablo con pastores de Ecuador, de Perú, entonces nada. Y pastores que también tienen la humildad de reconocer que necesitan ayuda, porque un pastor muchas veces cree que por ser pastor justamente y por ser
el que está a cargo o la cabeza o el principal, que puede solo. Y realmente nadie puede solo. No. Nadie puede solo, y Kingdom viene con ese propósito también, de ayudar a otros. Y si por gracia Dios nos confió esto, ¿cómo nosotros nos lo vamos a guardar? ¿Cómo nosotros vamos a mantener en privado algo que nos está haciendo bien, que nos hizo bien, que realmente puedo decir que nos cambió la vida? Porque desde que Dios nos habló esto y llegó Kingdom, nuestra vida cambió por completo. Al irte desafiando en crecer, en cambiar tus hábitos, tu mentalidad, tu relación con Dios, tu vida completa en todas las áreas, lo que empieza a pasar es que empezás a elevarte de la media de la gente que no está en ese cambio. Uno no se da cuenta, pero cuando empezás a crecer y de repente empezás a lograr cosas, es que te das cuenta dónde llegaste, como nos pasa a nosotros, que por ahí salimos por acá a caminar y de repente ves gente que, o voy, como me pasó a mí, voy al gimnasio y me encuentro con exfutbolistas, con gente que es millonaria, empresarios, de todo el tipo de personas que te puedas encontrar acá, y ahí es donde decís, mirá dónde estoy. Pero realmente mientras vas creciendo quizás no te vas dando cuenta o lo vas naturalizando. Pero en realidad todos nuestros alumnos, por el simple hecho de estar alineándose en todas las áreas de su vida, ya están en otro nivel. Entonces, ¿y cuánto les tomó a uno de nuestros alumnos en 2 meses? Sí, que muchas veces ponemos el título líder a alguien que no es líder. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Son todos líderes. Vos vas a una iglesia y el líder de acá y lo mirás al líder y no es por criticar, pero es la realidad. Un líder es alguien que domina todas las áreas de su vida. Exacto. Si no domina el matrimonio, hoy yo me doy cuenta, nos damos cuenta nosotros que somos líderes ¿hace cuánto? Hace meses. Sí. Porque antes teníamos un título, pero no dominábamos, ayudábamos a otros, pero nos destruíamos. Hacemos la parte espiritual. Sí, pero nos destruíamos a nosotros mismos. Es como dice la Biblia, ¿de qué te sirve ganar el mundo si te estás perdiendo a vos mismo? Y así están la mayoría de los pastores y líderes. Exacto. Están ganando a otros, ayudando a otros, pero perdiéndose a ellos mismos. Exacto. ¿Y de qué te sirve eso? Si no podés dominar lo que comes. No podés liderar a nadie. Si no podés obligarte y forzarte a hacer ejercicio, a cuidar cómo te alimentás, a levantarte todos los días antes que salga el sol para prepararte, para hacer lo que nadie hace, ¿cómo podés pretender impactar? ¿Cómo podés pretender que tu liderazgo o la gente que te sigue o tu iglesia esté en ese nivel que vos que querés que ellos estén, si primeramente no lo estás haciendo vos? Exacto. Entonces es tener esa humildad, y que, como hablábamos el otro día, qué bueno, y creo que es nuestro anhelo y lo que queremos seguir logrando con Kingdom, que se conecten pastores y líderes que puedan decir, wow, qué bueno todo lo que hice hasta ahora, todo lo que logré hasta ahora, pero ¿qué pasaría si? Bueno, eso es lo que hablábamos de ¿qué le diríamos al pastor que está frustrado, ansioso, quiere crecer pero no sabe cómo? Hizo todo, oran, ayunan, pero no funciona, no crecen, tiene una visión pero no sabe cómo ir, o quizás no tiene una visión, y eso es lo peor, cuando un pastor es pastor pero no sabe por qué. Eso es lo peor. Entonces, la razón de eso es porque él no se conoce a él mismo. Entonces, eso es un lado. Ahora, por el otro lado está, ¿qué pasa con el pastor que logró todo? Claro. Yo te hice esa pregunta, ¿la verdad? Te dije, ¿en qué puede ayudar Kingdom a un pastor que logró todo, que tiene la iglesia que Dios le prometió, que logró todo, pero quizás internamente está mal, o lo ves y su cuerpo está mostrando de que hay un desorden? Porque el estar mal físicamente no es un tema físico, tema de estético. Porque claro, no es un tema de estética, porque ahí entra, pero Dios ve el corazón. Sí, yo sé que, como sé que Dios vio el corazón, exacto, logró lo que logró, si no, no lo hubiera logrado. Lo logró por el corazón. Claro. Ahora, no se trata de lo que logró o cómo logró lo que logró. Lo logró. Ok, tiene la iglesia, tiene el ministerio, tiene
lo tiene todo, pero está mal físicamente. Eso habla de que no se ama él mismo. Exacto. Y quizás inconscientemente se está destruyendo. Y entonces ahí, ¿cómo Kingdom lo ayudaría? Y dijimos, no es que logre más cosas, es que se alinee él para que pueda darse cuenta lo que podría disfrutar. Exacto. Y lo que podría lograr aún más si estuviera alineado. Sí, con lo que predica el reino logró lo que logró, ese pastor tendría que llegar al punto de imaginarse hasta dónde podría llegar o qué podría lograr si al reino le añade los principios. Sí. Y ahí dijo algo nuestro mentor, que no es pastor, pero logró alinearse tanto que tiene más revelación que muchos pastores. Y él me dijo eso. Vos lo dijiste. Él dijo eso que me impactó. Sí. Él dijo, si el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos con un cuerpo lleno, roto de pecado. Lo que vimos el otro día estaba mirando, no te lo conté eso, pero estaba mirando un video en TikTok. Cuando estaba subiendo todo nuestro contenido, me apareció un video en TikTok de una persona que no sé quién es, que cuenta realmente lo que fue lo que Jesús sufrió antes de ir a la cruz, cómo llegó a la cruz. Y él dice, si lo que vemos en la pasión de Cristo parece fuerte, no es ni el 10% de lo que realmente sufrió. O sea, dice que literalmente Jesús iba cargando la cruz con que se le veían los intestinos, de la piel, de la carne que le arrancaron. O sea, iba con las tripas al aire. Y yo digo, así llegó Jesús a la cruz, roto, destruido, cargando el pecado de la humanidad. Y nuestro mentor dice, y el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos en esa condición, un cuerpo roto. Wow. ¿Qué podría hacer el Espíritu Santo con un cuerpo o con una persona que está alineada? Y ahí es donde entra. ¿Qué haría Dios? ¿Cuánto más podría hacer Dios a través de ese pastor que hizo mucho, pero si logra alinearse? Claro. Primero, que el pastor va a disfrutar su vida, sí, porque hay un área donde su cuerpo está reflejando que no está bien. Sí. Quizás está ansioso, o estresado, o cansado, y lo está, como no me sale la palabra, como que lo está trasladando por el área de alimentarse mal, de no cuidar su cuerpo. Pero, ¿qué haría Dios con ese pastor si logra alinearse? Claro, y lo que podría provocar en su liderazgo, porque el problema también de los pastores o de las iglesias es el liderazgo, que un día están, otro día no están. Exacto. Un día están comprometidos, un día van, un día no van, que se cansan, que se frustran, que de repente, pastor, me voy de la iglesia, quizás el matrimonio más confiable, más cercano que tenías, de repente me voy de la iglesia, o empiezan a surgir ciertas cosas, o el liderazgo no puede prosperar, no puede permanecer, no tiene gente que lo siga, las casas de paz no funcionan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo vivimos, porque también somos pastores y hemos tenido esas experiencias. Entonces sabemos lo que un pastor siente y esa frustración de decir, ya no sé qué más hacer, no sé qué más intentar. Hacemos vigilia, hacemos oración, nos matamos orando, ayunando, pero nada pasa. Entonces, ese pastor se tendría que preguntar y decir, si yo logro cambiar, si yo logro primeramente establecer estos principios, que obviamente no va a ser fácil, pero tenés que pensar lo que puedo llegar a lograr, el impacto que podría tener esto en mi liderazgo, enseñarle al liderazgo a tener amor propio, a respetarse, a amarse, a traer un orden en su vida. Exacto. Es que ahí, cuando le enseñas eso, a amarse a ellos mismos, es que realmente van a empezar a amar el ministerio, exacto, la iglesia. Exacto. Porque yo no puedo amar a otros más de lo que me amo a mí. Como Jesús decía, amarás, eso es lo que lo dije una vez en una historia en Instagram. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es un consejo, es un mandato. Es un mandato. Es como, vas a amar a tu prójimo como te ames a vos mismo. Exacto. No es, tenés que amarlo como te amás a vos mismo. Esto es lo que vas a hacer. Esto es lo que tenés que hacer. Tenés que amarlo a él, exacto, más
de lo que tenés que amarlo a Él como De te igual amás a forma vos que te mismo. amás a vos. Y si no te amás, no No podés lo podés amar a amar. otro. Entonces, ¿por qué la gente se va, como decíamos, los líderes se van del ministerio? Porque no aman el ministerio. ¿Y por qué no aman el ministerio? Porque no se aman a ellos mismos. Exacto. ¿Por qué en un matrimonio hay fallas? Es como hablábamos nosotros. ¿Por qué nosotros nos peleábamos tanto, discutíamos tanto? Porque no nos amábamos. No es que yo no te amaba a vos ni vos a mí. No nos amábamos nosotros. Exacto, no nos amábamos nosotros. Y como no nos amábamos, eso estábamos reflejando en el otro. Exacto. La Biblia Su dice, y esto es clave, ¿cómo podés decir que amás a Dios que no ves si no amás a tu hermano que sí ves? Exacto. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios, vamos a hacer la cadena. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? ¿Y cómo voy a amar a mi hermano si no me amo a mí? Exacto. Entonces, ¿dónde empieza el amar al prójimo? En amarme a mí mismo. Entonces hay un momento donde hay que ser un poco egoísta, pero no el egoísmo malo, sino el egoísmo de decir, bueno, vamos a parar acá, voy a poner el trabajo en amarme a mí mismo. ¿Y cómo me amo a mí mismo? Ordenando tu vida. O tu relación con Dios, tu alimentación, tu ejercicio, tu crecimiento. Eso va a hacer que te conozcas más, que te ames más, que conozcas tus virtudes, tus defectos, y que puedas después de eso amar al prójimo como lo tenés que amar. Entonces, ¿por qué en la iglesia no hay amor? Porque no hay amor propio. Eso se ve reflejado en cómo una persona habla, en su apariencia. Antes nos hacía un poco de ruido esta parte de ver quizás un pastor gordo. Ojo con eso. Un líder gordo, como que raro, pero no teníamos esta revelación. Hoy ves a una No es por persona, juzgar, claro es que por no. entender Claro que no. qué hay detrás. Hoy ves eso y decís, esta persona realmente no se ama y necesita ayuda, así como nosotros también la necesitamos. Sí. Porque nos tuvimos que conectar a una persona, estamos conectados, claramente está con nuestro apóstol, el apóstol Guillermo Maldonado. Y él es un pionero en esto y fue un gran ejemplo para nosotros. Bueno, de hecho yo empecé a hacer ejercicio porque veía historias de él. Él exponía así. eso, porque es fácil decir, sí, no, pero yo hago ejercicio, pero ¿dónde está? ¿Cómo estás verificando eso que estás diciendo? ¿Cómo lo estás mostrando? ¿Dónde está el fruto? Del apóstol, nuestro apóstol, expuso eso y él contó hace poco, en un domingo, él se levanta a las 4 o 5 de la mañana a orar y está 3 horas, 4 horas metido con Dios, orando. Claro, y después preguntás cómo tuvo el éxito. Se alimenta correctamente. Entonces, él fue y es un ejemplo para nosotros. Y nuestro mentor, a él nos conectamos porque realmente había logrado lo que nosotros siempre quisimos lograr y no sabíamos cómo hacerlo. Sí. Aún siendo pastores, aún conociendo la palabra, aún orando, aún ministrando, había algo que nos faltaba. Pero la clave de nuestro mentor fue que nos mostró los hábitos diarios. Exacto. Todos los días. Él expuso su vida. Y entonces eso, bueno, entonces ya sé cómo es, cómo tengo que ordenarme, tengo que hacer esto, esto y esto. Lo vi en él. Exacto. Tiene los resultados. Listo, ¿qué tengo que hacer? Es que no hay que inventar la rueda. No, ya está inventado. Ya está en hecho. El mundo ya está todo inventado. Ya está hecho, es simplemente seguir los pasos de alguien que está y logró donde vos querés estar y lo que vos querés lograr. Exacto. Es tan simple como eso. Uno lo hay, pero es sufrimiento, pero es dolor y de eso se trata. Pero ¿cuál es el bueno, es el sufrimiento bueno. Dice, sufrir vas a sufrir. O vas a sufrir siendo pobre o vas a sufrir siendo rico. Exacto. Pero que vas a sufrir, vas a sufrir. Exacto. Yo prefiero sufrir siendo rico. Exacto, sí. Porque claro sí. es la forma en la que Dios nos quiere. No vamos a evitar el sufrimiento, pero ¿cómo vamos a sufrir? Exacto. Entonces, yo sufro levantándome todos los días a las 5 de la mañana y también hay gente que sufre levantándose todos los días a las 5 de la mañana, pero vive la vida que no quiere vivir. Exacto. Yo sufro, pero vivo la vida que quiero vivir. Ahí está la diferencia. Yo me levanto a las 5 de la mañana para vivir la vida que amo, que creamos juntos. Exacto. Entonces, el que se levanta a las 5 de la mañana pero tiene el sufrimiento malo, sufre, pero no vive la vida que quiere vivir. Y ahí está la diferencia entre ser rico y pobre. No es dinero, es tu propósito de vida. Exacto. Y tu mentalidad.
la mentalidad que tengas. Y lo que hablabas recién de Jesús. Jesús, para llegar a la cruz y cumplir su propósito, tuvo que atravesar un camino de sufrimiento y de dolor. Sí. Si no, nunca hubiese llegado a la cruz y a su propósito. El pueblo de Israel, para alcanzar la tierra prometida, tuvo que pasar por un desierto, tuvo que pasar por un proceso, y ellos decidieron retrasarlo por su desobediencia, por su falta de entendimiento y demás. Fue lo que retrasó e hizo más largo el proceso. Pero Claro. todo se trata de sufrimiento, de proceso, de dolor, porque eso ¿qué hace? Te hace más fuerte. Eso desarrolla una mentalidad inquebrantable. Si pudiste atravesar ese dolor y ese sufrimiento, ¿qué te hace creer que cuando llegues y estés caminando en tu propósito, que van a seguir habiendo problemas y dificultades, no vas a tener la fuerza para poder atravesar eso, si ya lo peor lo pasaste? Exacto. Y acá entra la clave ok, el pastor que puede estar viendo esto, o el líder que puede estar viendo esto, o el empresario, porque también hay empresarios que están Sí. en la misma condición, que dicen cómo, cómo lo quiero hacer, quiero cambiar mi vida, me doy cuenta que puedo lograr más si ya logré cosas, o si no logré lo que quiero lograr, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el consejo que le daríamos? Primero yo lo digo, después vos decís lo que pienses vos. El primer consejo que le doy a un pastor es conectarse en el área personal con alguien que los ayude a lograr lo que nosotros logramos. Por eso los pastores, lo que ellos quieren lograr, por eso hay pastores que vienen a nosotros, porque ven que nosotros logramos dominar el área espiritual, pero también el área de hábitos, de finanzas. Por eso mostramos que vivimos acá, no porque nos gusta para mostrar, mirá dónde vivimos, sino para darle fe a los pastores, a los líderes, de que pueden dominar las finanzas. Ser pastor no quiere decir que vas a ser pobre. Al contrario, tenés que tener recursos para hacer el llamado y el ministerio. Entonces, el consejo que yo les doy es: conéctense a alguien que lo logró, alguien que no solamente te habla del área espiritual, que ya la tenés dominada, sino que te ayude a ser un líder en todas las otras áreas. Un líder en tu alimentación, un líder en tu relación, en tus relaciones, un líder en tus finanzas. Sí, incluso los pastores que están ahora conectados con nosotros en Kingdom, lo que cuando te escucho hacer las mentorías sábado tras sábado es estar edificando a la gente, a los líderes que se conectan. Me impacta mucho los pastores que después te mandan sus testimonios y te dicen la manera en la que cambió mi liderazgo. Ellos están sorprendidos porque esto es algo que nunca se habló. Es nuevo. Es algo nuevo, es algo innovador, y realmente si una persona aplica, si un líder aplica al pie de la letra lo que ese pastor le está enseñando, esos principios, esos hábitos, los resultados son instantáneos. ¿Qué hacía Jesús? Después no lo voy a decir completo para que después No, lo lea. Okay. Pero ¿qué hacía Jesús? Se levantaba temprano a orar. Sí. Tenía una vida de ayuno y oración. Exacto. Tenía relaciones que él decidía, no sé, él estaba solo y él Jesús decidía con seleccionaba su entorno. relación, entorno. Finanzas, tenía mujeres que financiaban su reino, no era pobre. Exacto. Se peleaban por su ropa. Exacto. Porque era de la mejor calidad. Nadie se va a pelear por una ropa que está rota. Exacto. Entonces, si se pelearon los romanos por su manto, por su ropa, es porque era algo que llamaba la Jesús se atención. rodeaba de personas millonarias. Entonces Jesús dominó hábitos, mentalidad, su cuerpo, por eso pudo ir con la carne abierta a la cruz, dominó su cuerpo, dominó finanzas, y entonces hoy los pastores dominan lo espiritual y el resto nada más. Exacto. Entonces, Y se tiene ese concepto de, como te mandaron la pregunta de la autoridad, pero ¿por qué mostrás si Jesús era pobre? ¿En qué No era pobre. parte dice que Jesús era pobre? se hizo pobre, dice. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, y aún así la gente sigue estando pobre. Exacto. Sos pobre porque querés ser pobre. Porque Pero elegís estar esa en palabra condición. es tremenda porque es como
se hizo. O sea, es decir, tremendo. yo soy rico, tengo todo, pero para identificarme con esa persona que está en lo más bajo, me voy a hacer como él, Wow. para después sacarlo de ahí y que él se haga como yo. Porque eso se trata el reino, de que no se conviertan, de que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se convirtió en uno de ellos para que todos nosotros ahora podamos convertirnos en ser como Él. ¿Y en cómo es Jesús? Jesús era rico. ¿Sí? No rico porque tenía solo finanzas, era rico, Él prosperó en todas las cosas. Las áreas, en todas las cosas. Se la pasaba la madrugada orando. Amanecía, se levantaba antes que salga el sol, se rodeaba de gente millonaria. En ese momento ser pescador es como ser hoy un empresario, un real estate. Lázaro era un hombre próspero. La mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús, ese perfume no era un perfume comprado a aquella esquina. Era el más caro. Ese perfume era el más caro. Y una vez que se abría ese perfume, no se podía volver a usar. No. Esos perfumes tenían, en ese momento, esas fragancias eran únicas y estaban preparadas de tal forma que una vez que se abrían, era para usarlo y no podía volver a usarse. Lo derramó por completo. Entonces, Jesús seleccionaba su entorno. Jesús tenía, por más que era el Hijo de Dios, y no tendría, quizás podía haber elegido no hacer nada porque era el Hijo de Dios, pero aún así eligió el sufrimiento. Exacto. Eligió el proceso y estableció estos principios que hoy son los que nosotros estamos siguiendo. No es solamente la salvación. Eso no vino solamente para salvarnos. El tema es que yo creo que al menos yo tengo 31 años, no nos presentamos, pero 31, 30. Pero creo que yo no sé si alguien que está mirando lo podrá decir, pero en 31 años yo nunca escuché a un pastor hablar de esto que estamos hablando. Y es algo clave, y es lo que nos sacó a nosotros de donde estábamos. Y hay pastores y líderes que están lidiando, o empresarios, que están lidiando con esta frustración por años y ya conviven con eso y no saben cómo resolverlo. Y hoy le estamos dando una solución. Exacto. Que es lo espiritual primero, pero lo tenés que acompañar de otras cosas. Exacto. Nosotros siempre tuvimos la mentalidad de león, de querer conquistar, de una mentalidad grande. Siempre nos frustraba mucho ver a la gente pobre, ver a la gente enferma, ver a la gente con esa mentalidad mediocre. Y siempre luchábamos con cómo podemos sacar a la gente de esa condición. Y orábamos, ayunábamos y no veíamos el resultado hasta que justamente llegó Kingdom. Nosotros teníamos la mentalidad, pero no la mentalidad que tenemos hoy. Íbamos en proceso a eso, pero no teníamos los recursos. Nosotros hace 3 meses estábamos en un sillón que se caía a pedazos, está documentado, le poníamos una sábana para tapar eso. Nuestro hijo creció ahí. Hay fotos incluso de nuestro perro que se acostaba en ese sillón, el piso roto. Teníamos la mentalidad de querer eso, pero no teníamos los recursos. Hoy hay pastores que quizás tienen los recursos, pero no tienen esa mentalidad. Entonces, ese pastor necesita conectarse a alguien que lo ayude a potenciar eso. Porque no es solamente lo material. Podés tener lo material, podés tener los recursos, pero si no tenés la mentalidad completamente desarrollada para incluso poder guiar a tus líderes a hacer lo mismo, va a llegar un momento en el que eso comienza a estancarse. Sí, exacto. Así que, bueno, creo que para empezar estamos bien. Esto lo vamos a hacer seguido porque está muy bueno y salen cosas muy lindas, así que... Es algo natural, así que fue algo espontáneo. Es como estamos vestidos en la casa, así que no hacer esperen. Ejercicio. Lo que hicimos fue obedecer lo que Dios nos estaba hablando. Estamos en ese punto. Eso es lo que hace también alinearte. Que sentís que Dios te habla algo y lo haces sin límite,
no estás pensando, porque hay gente que estuviera con, bueno, voy a encontrar el estudio perfecto y el momento y todos los detalles. No, se detienen con, que me ha pasado muchas veces, se me vino esto, soñé esto, pero no sé si es de Dios o es de mi carne. Claro. Si vos tenés relación con Dios, No hay nada si de vos la haces carne. lo que tenés que hacer, nunca va a ser de tu carne. No, Nunca, pero tenés que asegurarte eso. exacto. Entonces, esto sabemos que no nació de nuestra Y carne. bueno, eso está bueno. Cuando una persona está alineada, como decís vos, no hay dudas de que, no es Dios el que te habla. Entonces, ¿por qué vas a dudar? Ahora, si estás dudando es porque no estás alineado. Exacto. Así que bueno, lo dejamos ahí con eso. Muy bien. Y lo esperamos en el próximo video. Dejen sus comentarios. Sí, bendiciones.